Hey, ¿qué sopa? ¿Cómo están? Espero que bien. Con esta pequeña flexibilización de la cuarentena, estoy aprovechando para sacar a pasear a mi perrita en los días que me tocan. Y bueno, quizás la otra semana la comience a sacar a diario, aunque sea unos 20 minutos. Pero hoy les vengo a contar de un tema que siempre pasamos por alto, y en particular en nuestras casas. Mi amiga Carla me proporcionó el tema y yo dije que con mucho gusto. Así que les voy a hablar de la contaminación cruzada. Bienvenidos a mi podcast, esto es Acuara con Raúl. Preguntando entre mi familia y conocidos, me llamaron la atención estas dos situaciones. Uno era que mi tío solía comer mucha comida rápida de McDonald's. De hecho, le encantaban los Big Macs y todo era rico y barato y felicidad. Hasta que en una de esas comidas le dio después de comer un dolor de estómago, dizque horrible, diarrea, perdió líquido, después dizque lo hospitalizaron, tuve que tomar un poco de medicamentos, tuve que tener reposo y después cuidado con la dieta. Resulta que se había intoxicado y tenía un cuadro de salmonelosis. Y la segunda fue que mi amiga Angélica me contó que su hermana no puede comer camarones ni comida que siquiera haya tenido contacto con ella, porque de una vez se le cierra la garganta debido a la alergia y descubrí que eso se llama anafilaxis. Cuando ella estaba chica eso era más severo y cuando cocinas en su casa comida con camarones tienen que preparar toda su comida aparte y hacer una limpieza y desinfección profunda de los utensilios. Todos estos casos y muchos otros que se dan por un fenómeno llamado contaminación cruzada es un tipo de contaminación en los alimentos. Y en las ciencias de los alimentos hay varias ramas que toman en cuenta el tema de la contaminación. Por ejemplo, la toxicología, la inocuidad, incluso en el diseño de plantas. Así que paso a definirles qué es contaminación cruzada, que va a ser el tema que les voy a tratar en especial. Les voy a hacer primero como un briefing de qué es la contaminación en alimentos y luego nos enfocamos en la contaminación cruzada. Entonces, retomando, la contaminación cruzada la podemos definir como el fenómeno que se da cuando un agente físico, químico o biológico que vamos a llamar contaminante migra hacia el alimento que va a ser consumido, o sea, no contaminado, y este puede causarle peligro a la persona que lo consume. Ustedes disculpen que se escuchen los ladrillos detrás, pero como sabrán, esto es un podcast bastante casero, aunque con el tiempo vamos a ir mejorando. Ahora, ¿por qué se llama contaminación cruzada? Bueno, se llama cruzada porque entra al proceso de fabricación del alimento, porque la contaminación en alimentos también se puede dar antes de, por ejemplo, los pescados que vienen contaminados con metal. Un peligro es lo que representa una amenaza al nivel de vida, o sea, lo que nos representa una preocupación. Y para los alimentos existen tres tipos de peligros: el peligro físico, peligro químico y peligro biológico. Ocurre un riesgo físico o peligro físico cuando un objeto entra en los alimentos en alguna etapa de la producción o preparación. Estos objetos pueden ser un peligro de asfixia y a menudo también introducen contaminantes biológicos, porque los microorganismos se adhieren a las superficies de estos pequeños agentes físicos. Incluso si el objeto no llega a causar un peligro porque sea muy grande o muy chico, encontrar un objeto en la comida puede ser un completo shock y completamente desagradable. Por ejemplo, que me aparezca un pedazo de metal en una ensalada, que no debería pasar. En cierta manera, los peligros físicos son un poco más controlables que todos los otros, por los cuales a veces los tienen a pasar por alto y les llaman peligros olvidados, pero no podemos pasar por alto algo que puede causar alguna fisura interna en nuestros órganos. Por ejemplo, ingerir un pedazo de vidrio que pueda cortar nuestra garganta o nuestro estómago. Y ya para cerrar con los peligros físicos,
Les menciono que dentro de ellos están en los metales, la madera, el vidrio, las piedras y el plástico que esté cortado en pedazos pequeños y en particular en puntas. Pasando ahora a los peligros químicos. Cuando la comida entra en contacto con un químico o produce sustancias químicas tóxicas, puede conducir a algo llamado intoxicación alimentaria química. Los contaminantes comunes que incluyen los productos de limpieza, pesticidas y herbicidas, compuestos tóxicos en metales y plásticos, conservantes y toxinas naturales. Les menciono además que cuando tocamos el tema de las alergias, entran como un peligro químico porque se refiere a una proteína o compuesto específico llamado alérgenos. Y es aquí donde les introduzco el tema del contacto cruzado, que es el análogo a la contaminación cruzada, pero en alergias. Y ahora más adelante hablamos de el tema de cómo corregir eso. Los peligros químicos son como el dicho este de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, como son los más estudiados, asimismo existen formas de poder prevenirlos de que los procesos no incluyan pues que se dé algún tipo de problema y se desarrolle un contaminante que pueda causarnos un peligro. Así que es como cuando uno tiene al toro agarrado por los cuernos. Y yo tengo que decir que los peligros biológicos son los que más me gustan a mí. Porque son microorganismos que tienen mecanismos de acción y que encima incluyen compuestos químicos que actúan en el cuerpo humano en algunos casos y eso es absolutamente maravilloso. Los peligros biológicos incluyen toda la materia biológica que produzcamos los humanos, los animales, plantas. Por ejemplo, es aquí donde vemos problemas así como roedores, insectos y los microorganismos diversos. Los peligros biológicos realmente son la principal causa de las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Les recomiendo que googleen ese tema, es bastante interesante y es algo que puede pasarnos y que tenemos que tener como en mente. Bueno, en resumen, posiblemente les haga un podcast después de esto, no les voy a mentir, particularmente de las ETAs, pero son enfermedades, afecciones que sufrimos luego de que algún agente como virus, bacterias, parásitos, hongos y priones nos atacan a nosotros realmente sin tener una razón de por qué pues no deberían existir en los alimentos y al ingerirlos nos causan daños. Además de que los peligros biológicos son una causa común del deterioro de los alimentos que es un indicativo de cuándo nos puede causar daño. En conclusión, los peligros biológicos son como cuando nuestras mamás nos van a regañar y tenemos poco miedo. Así que mejor hacer todo bien para que no nos pase eso. Y bueno, con esto cerramos lo que es contaminación en alimentos y el briefing que les prometí y pasamos a contaminación cruzada. Oye, me gustó ese interlude, está como periodístico, investigativo, no lo sé. Este episodio está como que nerd, me gusta, creo que voy a estar usando ese efectito. Yo voy a compartir con ustedes todas mis experiencias. Y ahora me soltaron hablando de lo que me gusta, así que nadie me aguanta. Siento que estoy dando como un TED Talk criollo, pero para eso son los podcasts. Y siento que soy como un payaso hablando, pero la verdad es que el 2020 nos agarró todos de payasos. Y bueno, como les mencionaba, yo les voy a hablar ahora de contaminación cruzada. Es más, para hablarles claro, la contaminación cruzada es como cuando invitan a alguien a un parking y esa persona no tenía que ser invitada porque realmente a todo el mundo le cae mal. Ya tienes una persona no deseada y que se cruzó en el camino y resulta que sacarla es más complicado sin que tengas que hacer una acción drástica. Bueno, los contaminantes, cuando no los tenemos considerados, es aún más difícil retirarlos por el hecho de que no sabemos cómo se comportarán bajo esta situación.
Lo que sí se ha podido identificar es la forma en la cual esta contaminación cruzada puede ocurrir. Existen tres formas por las cuales se da contaminación cruzada. La primera es entre alimentos, la segunda es entre equipo y alimentos y la tercera es entre personas y alimentos. Las tres pasan de igual forma, solo que unas pasan más desapercibidas que otras. Ya, pues ya, suficiente paja y relajo. Ok, vamos a darle... Bueno, ya no le voy a dar más vueltas al asunto y vamos a hablar de las tres estas vías de contaminación cruzada. Las primeras que les mencioné era alimento-alimento. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, pues es que mezclar alimentos contaminados con alimentos no contaminados produce que las bacterias encuentren un vehículo de propagación. ¿Debido a qué? A que los alimentos crudos, especialmente cuando no los lavamos, o alimentos cocidos que ya tienen mucho tiempo, comienzan a desarrollar bacterias. Particularmente las verduras, frijoles y la leche cruda, así como el queso, huevo y carne crudo, tienen demasiadas bacterias. Y si no se lava bien y no se seca bien el lugar, pues estamos transmitiendo a través de agua las bacterias u otros parásitos. Por ejemplo, imagínense lavar la lechuga y resulta que tiene una ameba. Eso tendría a pasar en los establecimientos de comida rápida. Y bueno, hay un caso bien particular de contaminación cruzada que hacemos siempre en casa. Y es con la comida esta cuando reciclamos o recalentamos comida. Las sobras que se mantienen en la nevera demasiado tiempo pueden provocar un crecimiento excesivo de bacterias porque se encuentran a condiciones relativamente cómodas para que ellos crezcan. Así que hay que conocer qué tantas porciones necesitamos hacer y solamente preparar la comida necesaria para guardar lo menos posible. Además que si planeamos recalentar comida, es mejor acabársela y no guardarla, porque ahí sí que nos podríamos enfermar. El segundo modo es contaminación cruzada entre el equipo u los utensilios y el alimento. Ay, y aquí sí que pasan problemas, en particular cuando las personas son alérgicas. Y ya les explico por qué. Bueno, en primer lugar, las bacterias pueden sobrevivir durante largo tiempo en superficies, en estas estructuras llamadas biopelículas, biofilm, que causan desastres. Y en la industria láctea, peor aún. En utensilios, tablas de cortar, contenedores de almacenamiento, equipos de fabricación y de transporte de alimentos y de preservación, así como congeladores y refrigeradores. Y ya les había mencionado que alérgenos en pequeñas unidades y eso les llamamos trazas. Bueno, cuando los equipos no se lavan y desinfectan adecuadamente y no usamos utensilios específicos y rotulados, esto puede estar contaminado y al ejecutar alguna operación como cortar, mezclar, cocinar, podemos realizar erróneamente contaminación cruzada al transmitir alguna molécula que no debería estar en la comida. Esto pasa, por ejemplo, en casa cuando mezclamos las tablas de cortar para vegetales y carnes y los cuchillos no sabemos diferenciar los cuáles son para pan, cuáles son para carnes y cuáles son para vegetales. Si una persona es alérgica y tiene una sensibilidad pues extremadamente pronunciada, esta persona puede entrar en algo que se llama shock anafilático y se puede morir. Así que hay que tener mucho cuidado. Y también en el transporte, porque los equipos deben estar ubicados de forma que los alimentos no se choquen. Y la tercera vía de contaminación cruzada es la más prevenible, adicional que es algo que estamos aplicando a diario con la pandemia de COVID-19, y es la contaminación cruzada entre personas hacia los alimentos. Las personas podemos transmitir fácilmente cualquier cuerpo extraño hacia los alimentos durante cualquier etapa de la hechura del alimento. Y eso es bastante problemático porque significa que los humanos podemos ser un peligro para los alimentos. Bueno, si por ejemplo estamos resfriados y no tenemos una higiene, podemos transmitir ese virus, ese rinovirus del resfriado y causar un completo desastre. Otro claro ejemplo de cuando las personas transmitimos
contaminantes a alimentos es cuando usamos el teléfono en la cocina, que está cargado de microorganismos y de otra materia orgánica. Además que no usamos un delantal y no nos limpiamos las manos adecuadamente o no limpiamos las superficies. Todo es un desastre. Esto es literalmente igualito a cómo se transfiere el COVID. Debemos tener pasos para hacer las cosas ordenadamente, desinfectar, tener protección personal, utilizar bandejas separadas y no tener contacto de los fluidos que producimos con el alimento porque es una vía de contaminación. Y es de la forma más fácil sobre cómo se pueden transmitir bacterias que quizás sean dañinas para nosotros o que alteren al alimento. Pero, brother, ¿cómo controlamos esta vaina, weón? Bueno, sencillo. Les voy a enumerar ahora 6 pasos de cómo podemos controlarlo. A mí me gusta hablar de la parte del control, porque a fin de cuentas todos somos clientes y consumidores. A todos nos puede pasar un problema al ingerir alimentos porque es algo que tenemos que hacer en el día a día. Y a lo largo de la vida nos ocurren situaciones que generan opiniones de a los eventos que asistimos o a los lugares que vamos que impactan la forma en que consumimos algo, nos alejamos de una experiencia o no nos atrevemos a más. Y nos volvemos como ignorantes, ¿saben? Eso es problemático. Salir de la ignorancia es algo que yo trato de hacer todos los días. La verdad es que tendemos a ir muy cómodos a los restaurantes y lugares bonitos donde la comida se ve rica y bien servida, pero hey, consejo sano, presten atención al personal, al aseo del lugar, a los comentarios, más que al sabor de la comida, porque a fin de cuentas, por más rica que sepa, no sabemos si nos hace daño. 6 formas de tener una prevención elemental de la contaminación cruzada y contaminación de los alimentos se las voy a ir comentando de esta forma. Uno es tener limpieza, desinfección e higiene implementada en el lugar donde se van a elaborar. ¿Por qué? Porque es importante que sequemos y limpiemos con productos correctos los trastes, utensilios y equipos. Así desde el jabón, cloro, eh, desinfectante de pisos o remover de grasas para el horno. Establecer cuánto vamos a usar, un periodo de limpieza y un tiempo determinado. Además, es muy importante que las personas al cocinar tengan una higiene personal que no involucre un contacto de posibles microorganismos u otros elementos con los alimentos, que eso se quiere eliminar a toda costa. En la industria de los alimentos, estos se llaman buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene, acompañadas de algo que en resumen se llaman POEs, que son los procedimientos operativos estándares de sanitización, que es como limpiar de manera correcta y que siempre yo pueda repetir y eso haga que yo pueda tener un proceso seguro. La número 2 es algo que se toma mucho en cuenta en la inocuidad y el diseño de plantas, que es separar el flujo de los alimentos. Por ejemplo, a veces los alérgenos necesitan muy pocas cantidades para hacer efecto, por lo que lo ideal es que los alimentos que incluyan lo que se denominan the Big Eight, que son los alérgenos más comunes, no fluyan paralelamente del mismo lado, sino que mejor en lados opuestos a donde se está elaborando comida o en turnos diferentes, porque la verdad no queremos que ocurra una reacción y esto puede ocurrir desde la traza más chica. Adicional que esto mejora el caminar y la seguridad ocupacional del espacio, porque los equipos están ubicados de forma que no le hacen daño a las personas, los alimentos no se caen, no se pierden y nos evitamos cualquier percance. La tercera es etiquetar, y esto lo aprendí en la universidad, porque uno siempre quiere asumir como que tiene buena memoria, pero la verdad eso no es cierto. Cuando etiquetamos, aseguramos que algo está en ese lugar, está contenido y en qué fecha fue. Así aprendemos a reconocer las cosas y a saber qué debemos mezclar y no mezclar. Etiquetar ordenadamente y adecuadamente nos ayuda a poder tener una formulación
que se repita, o dicho de otras palabras, que el alimento siempre sepa igual y que las personas quieran venir a buscarlo porque es un sabor memorable para ellos. Además que nos ahorramos este problema de estar abriendo, por ejemplo, paquetitos y paquetitos de especias u otras cosas que nos tienden a pasar en casa por no tener un orden correcto. Mi cuarta recomendación para la prevención es destinar utensilios específicos e identificados para los alimentos. Cuando estaba en la carrera aprendí algo llamado código de colores, que es el que el personal de producción y de alimentos utiliza para picar, por ejemplo, carnes, pollos, vegetales, mariscos, panes y otras cosas con colores específicos para que no se combinen las cosas, sea más fácil de limpiar y no haya un peligro emergente o contaminación cruzada que realmente no tengan idea de dónde se derivó. Esto es casi que elemental en todas las plantas de alimentos e incluso me he dado cuenta que en algunos restaurantes ya lo aplican. Las tablas de alimentos tienden a ser un poco caras, pero por experiencia les puedo decir que más cuesta no tener inocuidad o seguridad de que no nos va a pasar nada a no tenerla, y el no tenerla es un desastre porque nos puede llevar a la muerte. Lo que me lleva a la quinta forma de prevención y es identificar posibles peligros. O sea, saber qué cosas pueden realmente causarle problemas al alimento que adicional a las que ya mencioné no hayan incluido, como por ejemplo tener el cabello amarrado y unas buenas eh, un buen corte de uñas, un buen procedimiento de limpieza, adicional saber de dónde vienen los alimentos, si están sucios o ya vienen listos para consumo, porque todas estas situaciones que pasamos por alto realmente nos pueden llevar a un problema. Y mi último consejo y el mejor para prevenir es una comunicación asertiva. Si yo, como quien elabora el alimento, le digo al cliente, hey, yo tomé todas estas medidas para que tú puedas consumirlo y no te pase nada, el cliente se va a sentir seguro conmigo. Y asimismo, si el cliente me dice, hey, yo tengo este problema, pero me gusta venir aquí, yo voy a poder adaptar mi proceso para que él tenga una experiencia y sea una situación ganar-ganar, porque a fin de cuentas, ya todos queremos un negocito y estar bien uno con el otro. Así que la comunicación asertiva es algo bastante bueno. Además, que mediante comunicación asertiva los empleados pueden aprender y no se sienten de lado, sino parte del proceso y que lo que ellos hacen importa mucho y que de hecho es lo más importante. Por un momento pensé que les estaba hablando bastante paja, pero nada. En realidad es conocimiento que quizás no tenemos comprendido a simple vista o así como que muy rápido, sino que a través de experiencias que usualmente son malas, pues vamos tomando en cuenta parámetros que representan prevención del peligro. Prevenir la contaminación cruzada y en general la contaminación de los alimentos es vital para la salud. Y saben, yo tiendo a ser bastante escéptico del gobierno, pero descubrí que aquí en Panamá la implementación de programas que aseguren la inocuidad de los alimentos, que es la gama que se encarga de que no nos cause peligro el ingerir un alimento, tiene estos programas vigentes desde 1997. Y aunque en ningún lugar es perfecto, siento que con esto se marca un inicio de una cultura de inocuidad en el país. Bueno, este episodio estuvo un poco muy nerd a mi gusto, pero fue divertido. No olviden suscribirse y visitar mis redes en Instagram y Twitter como @a_cuarapodcast. Les voy a mencionar una lista larguísima: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y YouTube. I swear, esto es nada más porque la aplicación hace la conectividad con todas estas plataformas. No es que te quede súper desesperado. Así que no me juzguen. Mi recomendación es, por si quieren conocer un poco más, es que se vean una docuserie de Netflix que se llama Rotten. Y el episodio 2, que se llama The Peanut Problem, habla muy bien de cómo las alergias han dejado de tener un papel escondido en la vida cotidiana. Bueno,
cambié un poquito el formato para hacer este podcast un poco más amigable a mí y para ustedes también, pero decidí que le voy a incluir elementos espontáneos. Los que me conocen saben que yo apoyo 100% a los artistas del patio y soy creyente de la buena calidad y sabor que hay en la cultura panameña, más en esta pandemia, hombre, que a veces uno se abruma y ya yo estoy como aburrido de una situación estática. Así que cierro este podcast con el cover de Buscando Guayaba de Rubén Blades, cantado por Horacio Valdés y Son Miserables. Nos vemos en el siguiente episodio.